¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hacer un repaso general de los temas vistos en fisiología pulmonar, un recordatorio si queremos ver en más detalle algunos de los temas que vamos a platicar en los próximos minutos. Los refiero totalmente a las listas de reproducción de cada uno de los temas individuales. Recordar que son 9 videos de fisiología pulmonar y podemos verlos a detalle cada uno de ellos. Entonces, el objetivo de este video es más que nada tener las generalidades más importantes de los temas de fisiología pulmonar para tener un repaso que les permita reforzar los temas y así que se puedan quedar con los puntos más importantes, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la introducción a la fisiología pulmonar, ya que hay algunos puntos importantes que me gustaría que tuvieran muy presentes. Las primeras tienen que ver con las leyes de los gases, ¿sale? Vamos a recordar primero la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que la presión tiene una relación inversa con volumen, es decir, a mayor volumen, menor presión y viceversa, a menor volumen, mayor presión, ¿sale? De acuerdo con la ley de Charles, también vamos a tener nosotros que vamos a tener una relación directa entre el volumen y la temperatura, de tal suerte que la temperatura y el volumen de un gas van a estar relacionados y esto nos va a permitir establecer, una vez que se junta la ley de Charles Boyle, hablar de que en general estos tres componentes que forman las leyes de los gases ideales nos van a permitir determinar las propiedades de un gas, ¿sale? Otra propiedad importante de las leyes de los gases ideales que nosotros tenemos que recordar es la ley de Dalton. La ley de Dalton es también la ley de las presiones parciales. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Nos dice que las presiones parciales de un gas se suman para dar total o para dar una presión total y esta presión total es constante para el sistema. De tal forma que si yo agrego un nuevo gas a nuestro sistema, vamos a simplemente disminuir la presión de todos los demás gases manteniendo la presión parcial total estable, porque la presión parcial total depende de la atmósfera, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos una presión atmosférica y agregamos un nuevo gas, la presión total se debe de mantener igual, por lo que para acomodar el nuevo gas, la presión del resto de los gases tiene que disminuir. Y finalmente, la ley de Henry nos dice que la concentración de un gas disuelto es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas. Entonces, en fisiología pulmonar casi siempre vamos a hablar más que de concentraciones de gases, de presión parcial de gas, ¿vale? Y esto nos va a permitir tener mayor claridad sobre lo que representa la presión parcial dentro de la fisiología pulmonar. Entonces, recordemos que el pulmón va a tener como función principal llevar a cabo la ventilación, ¿sale? Y sobre todo nos va a servir como un reservorio de volumen inspiratorio, lo cual podemos nosotros reclutar en determinados momentos, por ejemplo, cuando requerimos hacer ejercicio. Los pulmones también es donde se va a dar la mayor expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual va a tener un papel importante para el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que va a aumentar la concentración de angiotensina 2, ¿sale? Recordemos que nuestros alvéolos, déjenme hacer esto un poquito más grande para que podamos verlo con mayor detalle, pero recordemos que nuestro sistema pulmonar va a tener ramificaciones alveolares que van a ir aumentando conforme nosotros avancemos en las generaciones desde la tráquea. Primero vamos a tener una ramificación de los bronquios principales hacia los bronquiolos, los cuales finalmente van a terminar en bronquiolos respiratorios, los cuales ya van a permitir el intercambio gaseoso, y finalmente los ductos alveolares y los arcos alveolares, que es donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. Recordemos que conforme avanzamos en el árbol pulmonar, vamos a ir reduciendo la cantidad de cartílago, y finalmente, cuando nosotros ya llegamos a las porciones respiratorias, la cantidad de cartílago es ya casi nula y más bien tenemos nosotros, si hacemos un corte de las porciones alveolares, vamos a tener nuestra membrana alveolocapilar, en la cual vamos a encontrar nosotros el endotelio, la membrana basal que es rica en colágeno tipo 4 y los neumocitos tipo 1, que van a ser los que están involucrados primordialmente en el intercambio gaseoso. También vamos a tener entre los neumocitos tipo 1 a los neumocitos tipo 2, los cuales van a tener un papel importante en la reparación pulmonar y además en la producción de surfactante, ¿sale? También hay que recordar que nuestro pulmón va a tener una irrigación muy específica. Primero, a pesar de que buena parte de la sangre que nosotros vamos a recibir en nuestros pulmones
va a venir en nuestra arteria pulmonar, donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. El pulmón no se va a irrigar directamente por la arteria pulmonar. Tenemos nuestras arterias bronquiales, las cuales van a llevar a cabo la irrigación de los componentes pulmonares, y posteriormente vamos a llevar a cabo que las venas bronquiales van a dirigirse directamente hacia la vena pulmonar y van a tener sangre no oxigenada. Esta sangre no oxigenada va a regresar al corazón izquierdo vía las venas pulmonares y van a representar un cortocircuito fisiológico. Esta pequeñita cantidad de sangre no oxigenada que regresa a la circulación sistémica explica por qué nosotros nunca vamos a tener un 100% de saturación de la hemoglobina en la sangre, ¿sale? Ahora, vamos a recordar que nosotros en el pulmón, conforme avanzamos en nuestros alvéolos, uno de los objetivos para maximizar el intercambio gaseoso es que estas ramificaciones de alvéolos nos ofrezcan un área transversal muy grande para favorecer el intercambio gaseoso. Entonces, cuando nosotros llegamos a la parte más avanzada de nuestros alvéolos, vamos a tener un área de intercambio súper grande, ¿sale? Necesitamos un intercambio del volumen pulmonar entre 5 y 6 litros, lo cual representa entre 50 y 100 metros cuadrados de volumen, ¿sale? Entonces, los pulmones van a poder llevar a cabo estas funciones a través de sus estructuras muy específicas, ¿sale? Algo importante es que los pulmones van a manejar también volúmenes específicos, y estos volúmenes los vamos a evaluar mediante espirometría. Vamos a hablar un poco de cuáles son los volúmenes pulmonares para tratar de tener mayor claridad sobre ellos. Primero, cuando estamos respirando en reposo, nosotros vamos a tener el volumen corriente. El volumen corriente es una inspiración y una expiración normal, ¿no? Que es lo que nos va a llevar. A esto le vamos a llamar volumen inspiratorio y volumen expiratorio en reposo, ¿sale? Además del volumen corriente, que es el que vamos a llevar nosotros durante un proceso inspiratorio normal, podemos nosotros hacer una inspiración forzada, ¿sale? Y esta inspiración forzada va a llamarse volumen de reserva inspiratorio. Este volumen de reserva inspiratorio va desde esta línea punteada hasta acá arriba y representa el volumen que nosotros podemos tener para llevar una inspiración máxima. A la suma de la capacidad inspiratoria que nosotros vamos a tener más el volumen inspiratorio de reserva se le llama capacidad inspiratoria. Asimismo, como tenemos la capacidad de hacer una inspiración forzada, podemos llevar a cabo una inspiración forzada. Al volumen que nosotros tenemos que nos permite hacer la expiración forzada, le vamos a llamar volumen de reserva expiratorio. Y a la suma del volumen de reserva expiratorio con el volumen expiratorio normal, le vamos a llamar capacidad residual funcional o capacidad expiratoria de reserva. ¿Sale? Volumen de reserva expiratorio. Cuando nosotros además agregamos desde una inspiración máxima hasta una expiración máxima, nosotros vamos a tener lo que se denomina capacidad vital o capacidad vital funcional, ¿sale? Esta capacidad vital o capacidad vital funcional lo que va a representar es la suma de la capacidad inspiratoria y el volumen de reserva inspiratorio más el volumen expiratorio normal, ¿sale? Finalmente, vamos a recordar que los pulmones no se quedan vacíos, ¿sale? Y al no quedarse vacíos, vamos a tener también un volumen de reserva ventilatoria, ¿sale? Este volumen de reserva residual no lo vamos a poder utilizar durante el ciclo respiratorio, porque nótese que la expiración máxima llega hasta aquí. Entonces, este volumen residual se va a sumar al volumen de reserva expiratorio para formar la capacidad residual funcional, que hace un rato mencioné incorrectamente como la capacidad expiratoria, ¿sale? Entonces, la capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Recuerden, el volumen residual no lo podemos medir, mientras que la capacidad inspiratoria es igual al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente o el volumen inspiratorio durante un ciclo respiratorio normal. Y ahora, dentro de todos estos volúmenes tenemos la capacidad pulmonar total, que la capacidad pulmonar total es igual al volumen de reserva inspiratorio, que es este, más el volumen de reserva inspiratorio, que es este, más el volumen residual, que es este, más el volumen corriente, ¿sale? Entonces, la suma de estos tres volúmenes me da el volumen pulmonar total, ¿sale? Aquí podemos ver en esta tablita la suma de todos ellos. Sin embargo, hay que recordar
que algo muy importante que nosotros vamos a manejar y que es una métrica que nos interesa en particular para el EPOC es el volumen expiratorio forzado durante un segundo. Este volumen expiratorio forzado durante un segundo le pedimos al sujeto que expire completamente y lo vamos a normalizar con la capacidad vital residual, ¿sale? Entonces la capacidad vital residual o la capacidad residual funcional es lo que nosotros vamos a tener como BF1 sobre CBF, y este BF1 sobre CBF nos va a dar un 80%. ¿Qué quiere decir? De la capacidad vital funcional que nosotros tenemos aquí, que es esta, ¿qué tanto representa el volumen expiratorio forzado en el primer segundo? Cuando tenemos más de 80%, generalmente vamos a tener una enfermedad restrictiva, y cuando tenemos menos de 80%, generalmente vamos a tener una enfermedad obstructiva. ¿Sale? Y con esto vamos a cubrir los conceptos más generales de la introducción a la fisiología pulmonar y las leyes de los gases, cubriendo además la espirometría. ¿Sale? Ahora vamos a hablar de algunas propiedades que son importantes del pulmón y que nos van a dar características fundamentales en el proceso respiratorio. Primero, recordar que el pulmón va a tener dos tipos de propiedades. Propiedades estáticas, que es cuando nosotros tenemos el ciclo ventilatorio en reposo, y propiedades dinámicas, que se van a dar cuando nosotros estamos en un proceso respiratorio continuo, ¿sale? El pulmón, debido a sus propiedades físico-químicas, que ahorita vamos a estudiar con más detalle, es sometido a un proceso que se llama retroceso elástico, es decir, tiene tendencia al colapso, ¿sale? Debido a que el tórax va a contravenir este retroceso elástico y va a generar una expansión, va a prevenir el colapso pulmonar, ¿sale? En general va a generar un espacio virtual vacío. Si nosotros vemos ese espacio virtual vacío, ese se va a generar entre el espacio que está entre la pleura parietal y la pleura visceral, que nos va a dar nuestro espacio pleural, ¿sale? Y cuando nosotros estamos en un ciclo respiratorio, nosotros vamos a llevar a cabo la expansión del tórax, en la cual subimos el tórax y lo abrimos hacia afuera, y con ello, debido a lo que habíamos visto en las leyes de los gases ideales, que es nuestra ley de Charles, aumentamos el volumen, por lo que disminuimos la presión. Entonces, el objetivo de la unidad tóraco-pulmonar es generar presión negativa. ¿Negativa con respecto a qué? Con respecto a la atmósfera, ¿sale? Recordemos que tenemos dos tipos de movimientos inspiratorios, o dos tipos de movimientos, perdón, durante el ciclo respiratorio. Tenemos una inspiración, la cual va a ser un proceso activo dado por músculos de la respiración, y una expiración que se va a dar mediante un proceso pasivo por el propio retroceso elástico pulmonar. Los pulmones se van a desinflar solitos, ¿sale? En la inspiración activa vamos a tener músculos que van a ser inspiratorios primarios, en los cuales vamos a encontrar al diafragma y a los músculos intercostales externos, y los músculos inspiratorios secundarios o accesorios, entre los cuales vamos a encontrar el escaleno, el esternocleidomastoideo y los de cuello y la cabeza. Estos nos van a servir para aumentar el volumen pulmonar y sobre todo van a presentarse en pacientes que tengan insuficiencia respiratoria o que tengan dificultad para ventilar de manera normal, ¿sale? A pesar de que la expiración es un proceso pasivo, podemos tener músculos accesorios que nos pueden ayudar a hacer una expiración forzada. Por ejemplo, cuando queremos llegar al volumen de reserva expiratorio. Para ello podemos usar los músculos abdominales y los músculos intercostales internos, ¿sale? Cuando nosotros vencemos esta unidad tóraco-pulmonar, es indispensable para que los pulmones no colapsen, ¿sale? Pero si nosotros llegamos a colapsar nuestros pulmones, por ejemplo aquí tenemos los pulmones que tienen una tendencia al colapso, pero el retroceso elástico de la capacidad o de la unidad tóraco-pulmonar es lo que nos permite expandir los pulmones, ¿sale? Y es lo que va a mantener un balance de la unidad tóraco-pulmonar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una interrupción de nuestra unidad tóraco-pulmonar? Pues lo que vamos a ocasionar es que nuestra presión intrapleural sea igual a la atmosférica. Y entonces, si algo aumenta la presión intrapleural, vamos a tener un colapso pulmonar, lo cual va a ocasionar algo que se conoce como atelectasia, ¿sale? Recordemos que para que nosotros tengamos abierto nuestro pulmón, necesitamos que la presión transpulmonar nos dé una presión generalmente positiva, para que la presión alveolar y la presión intrapleural se igualen, ¿sale? Entonces, cuando la presión transpulmonar es igual a, o es una presión negativa, vamos a tener una expansión pulmonar, ¿sale? Pero si nosotros no lo logramos, pues vamos a tener un colapso. Entonces, en el neumotórax
nosotros generalmente vamos a tener un colapso pulmonar por por la interrupción de la unidad tóraco-pulmonar. Vamos a recordar también que los pulmones van a tener diferentes propiedades de acuerdo a cómo se inflan y a cómo se desinflan, ¿sale? Entonces, si nosotros agarramos nuestro pulmón y lo queremos inflar desde que está colapsado, vamos a ver que nos tardamos en empezar a inflarlo, ¿sale? Y eventualmente vamos a ver que se va a empezar a inflar. Aquí tenemos presión y aquí tenemos volumen, ¿sale? Aquí tenemos que un aumento muy chiquito de volumen aumenta muchísimo la presión transpulmonar, ¿sale? A esto se le llama baja compliancia, pero cuando nosotros logramos inflar ya un poquito nuestro pulmón, ya se va a inflar mucho más rápido, que es lo mismo que cuando tenemos un globo y este globo lo intentamos inflar, nos va a costar trabajo al principio, pero ya que le metemos tantito aire va a ser mucho más fácil. Esto se debe al retroceso elástico pulmonar, ¿sale? Entonces, primero nos cuesta trabajo empezar a inflarlo, lo inflamos completamente y después, debido a que desinflar un pulmón es un proceso pasivo que no requiere de músculos, se va a dar de forma activa y entonces vamos a tener una curva que no va a seguir la misma de inflado, sino de desinflado. Y a la diferencia entre lo qué tan difícil es abrir un pulmón contra qué tan fácil es desinflarlo, se le llama histeresis, ¿sale? Entonces, la histeresis es la diferencia en la relación presión-volumen en la inspiración contra la expiración. ¿Y qué es lo que explica esta diferencia que da origen a la histeresis? Es la compliancia. La compliancia del pulmón se refiere al cambio en el volumen pulmonar con respecto a la presión transpulmonar. Y entonces normalmente nosotros vamos a tener que los pulmones van a tener una compliancia que es normal y que va modificándose de manera importante. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad obstructiva, como EPOC o asma? Estos pacientes van a tener un aumento en la compliancia, por lo tanto van a atrapar volumen. Vamos a ver un poquito más adelante que este atrapamiento de volumen es a propósito para reducir la resistencia al flujo de aire, ¿sale? En la fibrosis, como perdemos volumen pulmonar debido a que se intercambia por tejido fibroso, la capacidad pulmonar total se va a reducir y eso va a ocasionar que los pulmones tengan menos compliancia. Ahora, ¿qué es lo que explica la histeresis? La diferencia entre la capacidad para inflar el pulmón y la capacidad para desinflarlo. Lo que explica esta diferencia es la tensión superficial. Recordemos que cuando tenemos una interfaz agua-aire, las moléculas de agua van a interactuar entre sí, ¿sale? Y van a generar, como cuando los insectos caminan sobre el agua, una capita, la cual va a hacer que las moléculas de agua interactúen entre sí. Esa tensión que nosotros vamos a tener va a ocurrir siempre que tengamos una interfaz aérea con agua, ¿sale? Donde hay una interfaz aérea con agua que es muy importante en el pulmón, ¿sale? Entonces tenemos aquí un ejemplo de una tensión superficial esférica y lo que vemos es que el aire va a ejercer un papel importante para establecer tensión superficial. La atracción entre las moléculas de agua va a hacer que nosotros tengamos que la tendencia de esta burbujita, por ejemplo, sea el colapso, ¿sale? Entonces, ¿eso qué significa? Nuestro alveolo va a tender a querer colapsarse debido a la tensión superficial. Ahora, aquí entra una ley que es importante, que es la ley de Laplace. La ley de Laplace nos dice que la presión para mantener abierto este alveolo es igual a 2 veces la tensión y es inversamente proporcional al radio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener a mayor radio, menor presión, y a menor radio, mayor presión. Entonces, los alveolos pequeños necesitan mayor presión para mantenerse abiertos debido a la tensión superficial, mientras que los alveolos de mayor radio van a poder tener menor tensión superficial y por lo tanto menor presión. Entonces, si nosotros abriéramos la válvula de aire para ver si se va a ir hacia un alveolo pequeño o a un alveolo grande, la ley de Laplace nos dice que el aire preferencialmente se va a ir hacia un alveolo grande, porque este requiere mayor presión para mantenerse abierto, de acuerdo a la ley de Laplace, y este requiere menor presión para mantenerse abierto. ¿Sale? Entonces, la tensión superficial hace que nuestros pulmones tiendan a colapsar, pero ¿por qué no tenemos los pulmones colapsados de manera sistemática? Esto es porque los neumocitos tipo 2, de los que habíamos hablado hace un momento, producen una molécula que se llama surfactante. Entonces, los neumocitos tipo 2 producen dipalmitoil-fosfatidilcolina, el cual es un lípido que lo que va a hacer es que va a interrumpir la tensión superficial entre las moléculas de agua. Y al interrumpir la tensión superficial entre las moléculas de agua, impide esta tendencia al colapso
y con ello mantiene abiertos los alvéolos. Muy importante recordar que los esteroides promueven la producción de dipalmitoilfosfatidilcolina a través de los neumocitos tipo 2 y por lo tanto pueden servir para aumentar la producción de surfactante en los bebés nacidos prematuros que todavía no producen una cantidad suficiente de surfactante, ¿sale? Entonces recordar de manera muy importante que las propiedades estáticas del pulmón incluyen la histeresis, que es la diferencia entre cómo se infla y se desinfla el pulmón, la compliancia, la cual aumenta en enfermedades obstructivas, disminuye en enfermedades restrictivas, que nos explica qué tanto cambia el volumen pulmonar y esto cómo impacta en la presión transpulmonar, y que los pulmones tienden al colapso debido a la tensión superficial, ¿sale? Y que la tensión superficial, explicada por la ley de Laplace, habla de que el aire va a fluir preferencialmente a alvéolos grandes. Finalmente, la producción de dipalmitoilfosfatidilcolina mediante neumocitos de tipo 2 va a favorecer que se disminuya la tensión superficial en los pulmones, ¿sale? Y con esto cubrimos los conceptos más importantes de las propiedades estáticas del pulmón. Vamos a hablar ahora de las propiedades dinámicas del pulmón. En las propiedades dinámicas habíamos dicho que mientras que las estáticas tienen que ver con un pulmón mientras no hay flujo de aire, las dinámicas tienen que ver con el pulmón cuando hay flujo de aire. Entonces, recordamos algunos conceptos que vimos en hemodinamia. En particular, el flujo de aire depende del gradiente de presión y inversamente proporcional de la resistencia que tiene la vía aérea, ¿sale? Aquí también vamos a tener flujo turbulento y flujo laminar. De acuerdo a la ley de Poiseuille, que es 8 por viscosidad por longitud y a la inversa de pi por radio a la cuarta potencia, vamos a tener que la resistencia de la vía aérea va a aumentar a mayor viscosidad de aire, a mayor longitud de la vía aérea y va a disminuir cuando aumenta, cuando disminuye, va a aumentar cuando disminuye el radio y va a disminuir cuando aumenta el radio de la vía aérea. Entonces, la broncoconstricción implica un aumento de resistencia. La broncodilatación implica una disminución de resistencia. ¿Sale? Debido a que el pulmón o la vía aérea pues también tiene vías de conducción como son la tráquea y los bronquios, también vamos a tener probabilidad de flujo turbulento, flujo transicional y esto va a facilitar o a impedir el flujo aéreo. Vamos a ver que en la vía aérea nosotros vamos a preferir sobre todo flujo laminar, pero la mayor parte de nuestra vía aérea en realidad va a presentar algo que se llama flujo transicional, donde vamos a tener flujo laminar en las partes rectas, pero en las intersecciones va a haber un poquito de flujo turbulento, ¿sale? Entonces, el flujo de aire dentro de nuestra vía aérea se llama flujo transicional. Entonces, como nos importa mucho mantener un flujo pulmonar adecuado, nosotros vamos a querer modificar la resistencia de la vía aérea debido a que la longitud de la vía aérea no se modifica en condiciones normales, pero sí, por ejemplo, cuando snorkeleamos, lo cual aumenta el espacio muerto anatómico de nuestra vía aérea, pues entonces lo que vamos a influir sobre nuestro flujo de aire va a ser la resistencia. Entonces, ¿qué puede determinar la resistencia? En general son tres cosas. Primero, son componentes humorales y muy importantemente del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, acetilcolina a través de receptores M3 y M2 va a causar broncoconstricción y entonces la inhibición de estos receptores por bromuro de hipratropio va a disminuir la broncoconstricción inducida por acetilcolina. Por el contrario, la epinefrina va a actuar a través de receptores beta 2. Por ejemplo, el salbutamol es un agonista de receptores beta 2 y va a ocasionar broncodilatación. Entonces, cuando tenemos broncoconstricción, aumenta la resistencia de la vía aérea. Cuando tenemos broncodilatación, disminuye la resistencia de la vía aérea. Otros componentes van a ser también broncoconstrictores, como los leucotrienos, que bueno, aquí podemos tener al montelukast. Los leucotrienos causan broncoconstricción y el montelukast antagoniza los receptores de leucotrienos. La histamina también puede causar broncoconstricción y la activación del receptor sensor de calcio, que pueda ser ya sea por calcio o por alérgenos, también va a favorecer broncoconstricción. Otra cosa importante que debemos de considerar es que otra cosa que modifica la resistencia de la vía aérea es el volumen pulmonar. Acuérdense que los pulmones cooperan entre sí. Y debido a que hay principio de cooperatividad, cuando se abre un alveolo, jala el resto para que se abran los demás.
Entonces, a mayor volumen pulmonar, disminuye la resistencia de la vía aérea. Por eso en los pacientes con EPOC vamos a tener un mayor volumen pulmonar para tratar de sobrevenir la resistencia de la vía aérea que ocurre por la reacción inflamatoria y por las alteraciones inflamatorias que se dan a nivel bronquial. Finalmente, durante la expiración aumenta la resistencia a la vía aérea, pero bueno, eso no es tan problemático debido a que justamente una de las cosas que queremos es favorecer este movimiento, ¿sale? Ahora, habíamos hablado de los componentes del flujo, ya hablamos de la resistencia, pero vamos a hablar un poquito del gradiente de presión. Entonces, nosotros queremos generar un gradiente de presión para favorecer el flujo de aire de la atmósfera hacia el alveolo. Para ello, expandimos el tórax, vamos a disminuir la presión intrapleural y esto va a ocasionar que generemos una presión transpulmonar positiva, aunque la presión intrapleural sea negativa, y que nos permita abrir nuestro pulmón. Entonces, al expandir el tórax, negativizamos la presión intrapleural y eso permite que se expanda el pulmón, genera un gradiente negativo que modifica el movimiento de la atmósfera hacia el movimiento de aire o de gases desde la atmósfera hacia el alveolo y que por lo tanto favorezca la expansión pulmonar. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo vamos a comparar nosotros los componentes estáticos contra los dinámicos en el pulmón. En los alveolos vamos a tener que los componentes estáticos es la compliancia estática, ¿sale? La presión más importante es la presión transpulmonar. Y particularmente en los componentes estáticos vamos a tener alteraciones en la enfermedad restrictiva, ¿sale? Donde vamos a perder compliancia de manera importante. Mientras que las alteraciones en las vías dinámicas van a ser sobre todo en las vías de conducción y tienen que ver más que nada con la resistencia de la vía aérea y las presiones pulmonares que se manejan. Las enfermedades obstructivas como el EPOC van a aumentar la resistencia de la vía aérea. ¿Sale? Aquí está una figura que nos demuestra lo que les mencionaba hace un momento, porque el aumento del volumen pulmonar baja la resistencia, porque los alveolos se jalan entre sí por principio de cooperatividad alveolar, se abren más alveolos y si aumenta el radio de los alveolos disminuye la resistencia. Entonces los pacientes con EPOC respiran a un volumen pulmonar mucho más alto para disminuir la resistencia de la vía aérea. ¿Sale? Y esos son los componentes más importantes de las propiedades dinámicas del pulmón. Ahora, para continuar, vamos a platicar un poquito, ya que hablamos de las propiedades estáticas y dinámicas del pulmón, vamos a hablar de cómo se lleva a cabo el transporte de oxígeno. Aquí es importante, bueno, de hecho, antes de que cubramos esta, me gustaría platicar de la difusión de oxígeno para que podamos tener un poco más de detalle en eso, pero hay que recordar que una vez que el oxígeno llega, o sea, ya vimos lo que determina el flujo de aire, sobre todo la resistencia y el gradiente de presión, pues ahora tenemos que hacer que ese gas difunda a través de la barrera alveolo-capilar y que por lo tanto pueda llegar a la circulación. Para ello tenemos que hacer que el oxígeno difunda oxígeno hacia la zona arterial y que el CO2 salga de las arterias pulmonares y directamente se vaya hacia la parte ventilatoria, ¿no? Entonces, vamos a tener que lo que va a gobernar la difusión de oxígeno va a ser la ley de Fick, ¿sale? La ley de Fick, ¿qué nos dice? Nos dice que la difusión va a depender de un coeficiente de difusión y de un gradiente de presión. Entonces, primero tenemos que tener un gradiente de concentración, o sea, alto oxígeno alveolar, bajo oxígeno en los capilares, que tengamos alto CO2 capilar y bajo CO2 en los pulmones para que haya intercambio, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que necesitamos que la difusión se modifique por algunos factores y entonces los factores que más van a influir en la difusión va a ser primero el área de difusión, la cual se puede dañar en una enfermedad restrictiva, por ejemplo, en la fibrosis pulmonar, el grosor de nuestra barrera alveolo-capilar, la cual se puede modificar por edema, y entonces a mayor grosor, menor difusión, a menor grosor, mayor difusión, ¿sale? Acá tenemos el ejemplo de una barrera que se engruesa y al tener una barrera engrosada tenemos una menor capacidad para difundir, mientras que con una barrera delgada vamos a tener una mejor capacidad para difundir. Otra cosa que nos predice la ley de Fick o el principio de Fick es que la difusión se va a modificar en algunos factores. Cuando nosotros tenemos difusión limitada por difusión,
lo que vamos a hacer es que los gases a lo largo de nuestro árbol arterial no van a alcanzar un equilibrio. Entonces, por ejemplo, el monóxido de carbono difunde a lo largo de todo el capilar, pero no se equilibra de manera eficiente, por lo que el intercambio gaseoso no es tan importante, ¿sale? ¿Cómo podemos nosotros aumentar algo que está limitado por difusión? Pues tendríamos, en todo caso, que reclutar una mayor cantidad de capilares para poder hacerlo, ¿sale? ¿Qué está limitado por perfusión? Pues está limitado por perfusión un gas que se equilibra rápidamente. Perdón, hace un momento dije que limitado por difusión necesitaba mayor irrigación, eso es falso. Cuando tenemos limitación por difusión, mayor irrigación no va a hacer ningún cambio, ¿sale? Simplemente la cantidad de difusión es lo que lo va a condicionar, por lo que tener un mejor gradiente para difundirlo es lo que nos puede cambiar este factor. Pero en lo que está limitado por perfusión, que se equilibra rápidamente, pues sí, si damos una mayor perfusión vamos a tener un mejor intercambio. Entonces, por ejemplo, el oxígeno está limitado por perfusión. ¿Qué tanta perfusión tenemos? Va a ser la cantidad de oxigenación que nosotros vamos a tener. Y de ahí viene la importancia de nuestro equilibrio BQ. ¿Sale? Vamos a recordar nosotros que vamos a tener algunas alteraciones en la difusión. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar va a modificar el coeficiente de difusión porque hace que se pierda el área. Y entonces, como disminuye el área, disminuye la capacidad de difusión, lo cual va a afectar a largo plazo la oxigenación. Finalmente, vamos a tener que en el EPOC, como se pierde también área pulmonar porque tenemos, además del componente inflamatorio, el componente destructivo. Acuérdense que el EPOC se compone por bronquitis y por enfisema. El enfisema daña la barrera alveolo capilar y por lo tanto vamos a tener una pérdida de difusión aérea. Entonces, en estos dos grupos de enfermedades, tanto restrictivas como obstructivas, vamos a tener alteración importante en la difusión de oxígeno. Otra cosa que puede afectar la difusión de oxígeno es la anemia, porque el oxígeno, si bien se puede disolver un poco en la sangre, en realidad viaja pegado a la hemoglobina. Y en la anemia disminuye la hemoglobina, y como disminuye la hemoglobina, disminuye el transporte. Ya vimos que el transporte de oxígeno está limitado por difusión, por perfusión, perdón. Entonces, si nosotros tenemos que el oxígeno se limita por perfusión, disminuir la hemoglobina lo limita todavía más, porque entonces, aunque tuviéramos mucha irrigación, no va a tener adecuada capacidad para transportar mis moléculas de oxígeno. Y con esto cubrimos los conceptos más importantes que subyacen al intercambio gaseoso, ¿sale? Con respecto ahora sí al transporte de oxígeno y de CO2, vamos a hablar de la hemoglobina. Ya vimos que la difusión se puede limitar por el área de la barrera, por el grosor de la barrera, por el gradiente de difusión, pero una cosa importante es que necesitamos quien nos ayude a transportar ese oxígeno, ¿sale? El que nos va a ayudar a transportar el oxígeno va a ser la hemoglobina, porque la cantidad de oxígeno disuelto predicho por la ley de Henry es muy poquito. Entonces, para poder cumplir con la demanda de oxígeno necesitamos de esta molécula tetramérica que es la hemoglobina. La hemoglobina en el adulto tiene subunidades alfa 2, beta 2 y está coordinado con hierro ferroso. ¿Sale? Acuérdense que el hierro ferroso va a sufrir un proceso en el cual se va a unir el oxígeno y va a sufrir un cambio conformacional en la hemoglobina. ¿Sale? Este cambio conformacional va a aumentar la afinidad de cada molécula adicional que pegamos. Entonces, se pega la primera molécula de oxígeno a la hemoglobina y eso va a hacer que la siguiente se pegue más fuerte y eso va a hacer que la siguiente se pegue más fuerte y eso va a hacer que la siguiente se pegue más fuerte. A eso se le llama principio de cooperatividad, ¿sale? La hemoglobina alfa 2 beta 2, que es característica del adulto, va a diferir en el feto. El feto va a ser alfa 2 gamma 2. Esta subunidad gamma 2 lo que tiene es mayor afinidad al oxígeno, y esto es porque la subunidad beta en el adulto se le pega el 2,3 difosfoglicerato, lo cual disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Eso no pasa en la hemoglobina fetal. La subunidad gamma no se le puede pegar 2,3 difosfoglicerato, por lo cual va a tener una mayor afinidad al oxígeno. En los fetos esto es importante porque favorece el intercambio de oxígeno de la madre hacia el feto, ¿sale? El 98% del oxígeno va a viajar pegado a la hemoglobina y solo entre 1 y 2% va a viajar disuelto. Recuerden que la cooperatividad de la hemoglobina hace que la curva de disociación de esta hemoglobina sea no lineal. La primera molécula que se pegue hace que la segunda se pegue más, después la tercera se pega todavía más y la cuarta aún más.
Entonces, esto nos va a dar una forma sigmoidea de nuestra curva de disociación de la hemoglobina, donde tenemos al principio que conforme se empiezan a pegar poquitas, de repente aumenta muchísimo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. De esta curva de disociación nos importa el P50, que nos establece cuando el 50% de las moléculas de hemoglobina están totalmente saturadas, ¿sale? Entonces nosotros vamos a medir en la curva de disociación de la hemoglobina qué tanto se satura la hemoglobina por el oxígeno. Y vamos a tener algunos estímulos que nos van a luxar nuestra curva de disociación hacia diferentes puntos. Si nosotros tenemos un movimiento hacia la derecha, que es esta curva azul, vamos a tener una disminución de afinidad, es decir, la hemoglobina no va a querer pegar tanto el oxígeno porque lo va a soltar hacia los tejidos. Entonces, se disminuye la afinidad o se mueve hacia la derecha cuando la hemoglobina llega hacia los tejidos y quiere que el oxígeno se vaya hacia los tejidos en lugar de quedarse pegado. Vamos a tener diferentes componentes que van a luxar la hemoglobina hacia la derecha, es decir, hacia tener menos afinidad. Primero, el aumento de los protones que disminuye el pH va a causar algo que se llama efecto Bohr, en el cual la hemoglobina va a soltar el oxígeno hacia los tejidos. Entonces, la reducción de el pH de nuestro entorno va a ocasionar una luxación hacia la derecha. Por lo tanto, la acumulación de CO2, la disminución del pH y la acumulación de protones causan una luxación hacia la derecha, ¿sale? Otra cosa que también causa una luxación hacia la derecha es el aumento de la temperatura. Entonces, por ejemplo, durante el ejercicio, los tejidos metabólicamente activos van a aumentar su temperatura. Esto va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y va a causar que la hemoglobina libere oxígeno hacia los tejidos, ¿sale? Como pueden ver, lo que luxa hacia la derecha es todo lo que hace que la hemoglobina quiera tirar el oxígeno. Entonces, cualquier elemento que baje la concentración de oxígeno va a causar una luxación. Primero, el aumento de CO2, después el aumento de los protones que disminuye el pH y finalmente que en la hipoxia se produce 2,3-difosfoglicerato por activar la glucólisis. Y el 2,3-difosfoglicerato también disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. ¿Sale? Entonces, para recapitular, ¿qué disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina? La disminución del pH, la disminución o el aumento, perdón, en la concentración de protones, el aumento en la concentración de CO2, el aumento de la temperatura y el aumento del 2,3-difosfoglicerato, los cuales son estímulos que se prenden durante la hipoxia. ¿Qué aumenta la afinidad del oxígeno para la hemoglobina? Pues exactamente lo opuesto, ¿no? Una reducción de la temperatura, un aumento del pH, una reducción del CO2 y también una disminución del 2,3-difosfoglicerato. Aquí también entra la hemoglobina fetal, la cual también va a modificar aumentando la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. ¿Sale? Acá tenemos un resumen importante que es con el que quiero que se queden. El aumento de la afinidad es un movimiento hacia la izquierda de la curva. Disminución de temperatura, disminución de CO2, aumento de pH, disminución de 2,3-difosfoglicerato. Disminución de la afinidad es una luxación hacia la derecha, aumento de temperatura, aumento de CO2, el descenso de pH que se llama efecto Bohr y el aumento del 2,3-difosfoglicerato. ¿Sale? Recuerden que la saturación de oxígeno se mide con un oxímetro de pulso y generalmente no va a alcanzar el 100% debido al cortocircuito fisiológico que se da por la circulación bronquial. El CO2 en general va a viajar disuelto en su mayoría, pero como ácido carbónico. El 90% va a viajar como bicarbonato. Entonces, la mayor parte del CO2 viaja disuelto, ¿sale? Y una menor cantidad va a viajar en otro componente. Como el CO2 viaja sobre todo como bicarbonato, el sistema respiratorio va a tener un papel muy importante en la regulación ácido-base, donde vemos que el CO2 disuelto en agua, en una reacción catalizada por anhidrasa carbónica, se disocia en protón y bicarbonato. Por lo tal, el transporte del CO2 va a ser sobre todo dado por el transporte de bicarbonato. Y ahorita vamos a ver cómo eso influye en la fisiología ácido-base. Lo último que es importante que entendamos es lo que pasa con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un veneno que se va a pegar a la hemoglobina y cuando se pega a una molécula de hemoglobina atrapa a las otras de oxígeno, aumentando la afinidad,
¿sale? Entonces, cuando se pega una molécula de monóxido de carbono, impide que estas otras moléculas de oxígeno se vayan hacia los tejidos, lo cual causa hipoxia, ¿sale? Entonces, la curva de disociación del monóxido de carbono, voy a dibujarlo con el puntero, se ve más o menos así, ¿sale? Entonces, se envenena la curva de disociación de la hemoglobina porque la afinidad aumenta para todos, no se libera para nada el oxígeno de la hemoglobina. Esto hace primero que la hemoglobina brille de un color rojo y hace que las personas que tengan intoxicación por monóxido de carbono se pongan también rojitas y también causa una hipoxia muy importante en las personas, ¿sale? Y entonces con esto cubrimos los conceptos más importantes del transporte de oxígeno y la curva de disociación de la hemoglobina. Vamos a platicar ahora del balance ventilación-perfusión. Ya vimos que es muy importante cómo difunde el oxígeno, cómo se transporta, pero también vimos que algo que modificaba la difusión era la perfusión. Entonces tenemos que tener muy claro que nosotros vamos a querer un equilibrio entre la ventilación y la perfusión para poder tener una adecuada función pulmonar, ¿sale? Para ello tenemos que entender que no todo el pulmón va a tener intercambio gaseoso, no todo el aparato respiratorio. Dentro del volumen corriente, nosotros vamos a tener una parte que va a ser espacio muerto y otra parte que va a ser la ventilación alveolar. Entonces, de los 500 mililitros que metemos en un volumen corriente, 150 son espacio muerto, que en general es la tráquea y las vías de conducción, ¿sale? Mientras que 350 mililitros son los que llegan exclusivamente a la ventilación alveolar. Si nosotros agarramos y, por ejemplo, aumentamos nuestro espacio muerto con un snorkel, nosotros vamos a aumentar nuestra cantidad de espacio muerto anatómico y esto va a dificultar la ventilación, ¿sale? Entonces, al espacio que no participa en ventilación le llamamos espacio muerto y en general son vías de conducción, aunque como vamos a ver, también algunas partes del pulmón pueden adquirir la propiedad de espacio muerto. Para que tengamos un adecuado intercambio gaseoso, nosotros tenemos que generar un gradiente que permita que el oxígeno vaya del alveolo hacia la sangre y que el CO2 vaya de la sangre hacia los alveolos, ¿sale? Entonces tenemos que equilibrar la ventilación con la perfusión. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo una adecuada igualdad entre la ventilación y la perfusión? Pues tenemos que entender que nuestro pulmón, cuando estamos nosotros en posición de pie, va a tener influencia por la gravedad, donde la irrigación pulmonar va a ser mayor en las bases y va a ser menor en los ápices pulmonares por el efecto de la gravedad. Y entonces cuando nosotros querramos ver un adecuado balance entre la ventilación y la perfusión, tenemos que considerar este efecto, gravitatorio. Entonces nuestros pulmones se van a igualar en condiciones muy específicas, ¿sale? Vamos a tener en general 3 zonas pulmonares. Hay algunas zonas pulmonares en algunos libros, a esta zona 2 le llaman zona 1, a esta zona 3 le llaman zona 2 y a esta zona 4 le llaman zona 3. Entonces vamos a llamar zona 1, zona 2, zona 3. En esta que en muchos libros es la zona 1, lo que pasa es que nuestra presión alveolar va a ser mayor a nuestra presión arterial y esto va a ser mayor a nuestra presión venosa. Lo que esto va a hacer es que nuestro equilibrio ventilación-perfusión sea mayor a 1. Importante comentar, la ventilación es mala en los ápices con las bases. Entonces, las bases, además de tener buena perfusión, van a tener buena ventilación, ¿sale? Sin embargo, lo que nosotros vamos a tener es que cuando se equilibran, van a comportarse de manera muy distinta. Los ápices van a tener el mejor o la mejor proporción BQ, ¿sale? Entonces nuestra zona 1 va a tener la mejor proporción BQ, donde vamos a tener un mejor intercambio gaseoso a pesar de que tenemos una zona menos ventilada y menos perfundida. La zona 2, que aquí se refiere a zona 3, vamos a tener que nuestra presión alveolar va a ser mayor a la presión venosa y esta va a ser mayor a la presión arterial, ¿sale? Perdón, aquí esta es presión arterial, la presión arterial es mayor a la presión venosa y esta es a la presión alveolar y esta a la presión venosa. A ver, me regreso un segundo para que no nos confundamos. En la zona 1 vamos a tener mayor presión arterial, la cual es mayor a la presión alveolar, la cual es mayor a la presión venosa, ¿sale? Y entonces vamos a tener un adecuado balance ventilación-perfusión. En la zona 2, que aquí le vamos a llamar zona 3,
vamos a tener una mejor presión arterial, pero la presión venosa puede superar a la presión alveolar. Sin embargo, esto va a hacer que sea aproximadamente igual a 1. Entonces, aquí es donde tiene el mejor balance. La zona 3, que en muchos libros le llaman zona 2, es donde vamos a tener un mejor balance BQ. Y en las bases pulmonares vamos a tener un problema muy importante, que va a ser que nuestra presión arterial va a ser mucho mayor a nuestra presión venosa, que es mucho mayor a nuestra presión alveolar. Y lo que va a ocasionar es que nosotros no tengamos, o nuestros capilares pulmonares tengan mayor resistencia, y entonces no tengamos un adecuado intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque los alveolos, cuando se expanden, presionan a las arterias. Entonces, la expansión de los alveolos hace que las arterias se presionen, ¿sale? Este reclutamiento alveolar va a ocasionar mayor resistencia al flujo pulmonar y esto puede modificar la capacidad que vamos a tener para generar nuestros intercambios ventilación y perfusión, ¿sale? Entonces, la zona 1 pulmonar tiene la mejor balance ventilación-perfusión debido a que la presión alveolar va a ser mayor a la presión venosa. Acá vamos a tener la zona más equilibrada en general, donde la presión alveolar y la presión arterial van a estar bastante bien balanceadas y las bases pulmonares, debido a que tienen una muy buena ventilación, vamos a tener una mayor resistencia arterial pulmonar y esto va a disminuir de manera muy notable mi equilibrio ventilación-perfusión. Entonces, en la zona 1 tenemos el mejor balance BQ, en la zona 2 tenemos lo más equilibrado y en la zona 3 vamos a tener el peor balance de ventilación-perfusión debido a que la expansión alveolar presiona los capilares pulmonares. Cuando nosotros no tenemos un adecuado equilibrio de BQ, vamos a tener algunas situaciones especiales. Por ejemplo, si nuestra ventilación se interrumpe por una obstrucción de la vía aérea, entonces nuestro BQ va a ser igual a 0, ¿sale? Y a esto le vamos a llamar un cortocircuito fisiológico, ¿sale? Porque no vamos a tener ventilación, pero sí vamos a tener perfusión. Cuando sí tenemos ventilación, pero no tenemos perfusión, pues tenemos aire que no está participando en el intercambio gaseoso. Entonces, si la perfusión es igual a 0, se vuelve infinito y a esto le vamos a llamar espacio muerto anatómico, ¿sale? O un espacio muerto fisiológico en específico, porque no vamos a tener una adecuada función de nuestro equilibrio BQ. Muy importante recordar que de acuerdo al principio de Laplace, el aire va a fluir hacia nuestros alveolos más distendidos y nuestros alveolos más distendidos es donde vamos a tener mejor intercambio gaseoso en general. ¿Sale? Ya nada más para matizar todas estas cosas que hemos comentado, vamos a hablar un poquito sobre algunos factores que van a influir sobre la vasculatura pulmonar. Vamos a recordar que tenemos algunos factores que van a ser vasodilatadores y otros que van a ser vasoconstrictores. El principal factor vasodilatador va a ser el óxido nítrico, ¿sale? Eh, Mientras que dentro de los factores constrictores vamos a tener muchos muy importantes que van a participar en diferentes procesos, pero sobre todo la histamina, la serotonina, la angiotensina, los agonistas alfa-adrenérgicos, los tromboxanos y las prostaglandinas, que van a participar en la vasoconstricción pulmonar. En la vasodilatación, agonistas beta-adrenérgicos como el isoprotenerol va a favorecer vasodilatación pulmonar, la bradicinina, la teofilina, la acetilcolina y, como había mencionado hace un momento, el óxido nítrico. Finalmente, recordar que así como existen circulaciones especiales en el pulmón, hay circulaciones especiales en otros circuitos eh, específicos. Por ejemplo, en el pulmón nosotros vamos a tener que el descenso en la concentración de oxígeno causa vasoconstricción hipóxica y eso le hace una circulación especial. ¿Por qué nos conviene que haya vasoconstricción hipóxica? Porque entonces las zonas que no están bien ventiladas se vasoconstriñen, ¿sale? Como pudiéramos tener aquí, donde el equilibrio BQ no es adecuado, entonces hay mayor resistencia. Entonces, mayor concentración de oxígeno va a tener mayor vasodilatación. Menor concentración de oxígeno va a tener vasoconstricción hipóxica, ¿sale? Otras circulaciones especiales van a ser la circulación coronaria. Acuérdense que las arterias coronarias van a llenarse durante la diástole, porque durante la sístole se van a contraer, ¿sale?
Algo importante que ocurre con la circulación coronaria también es que va a tener algo que se llama hiperemia reactiva y que cuando nosotros tengamos menor concentración de oxígeno se va a liberar adenosina que va a favorecer vasodilatación. ¿Sale? Entonces la circulación coronaria, su componente más importante es que va a llenarse durante la diástole, porque durante la sístole el corazón está contraído. Otra circulación especial es la circulación cerebral, en la cual generalmente nosotros vamos a tener que los vasos sanguíneos cerebrales no les va a gustar vasoconstriñirse porque es un tejido metabólicamente activo, pero de manera muy importante el CO2 va a ocasionar vasodilatación. Entonces, por ejemplo, una persona que hiperventila y pierde CO2 va a tener vasoconstricción cerebral importante. Y esta vasoconstricción cerebral importante va a condicionar que durante la alcalosis respiratoria las personas pierdan el estado de conciencia. ¿Sale? La última circulación especial que es de relevancia es la circulación muscular. La circulación muscular, cuando le damos agonismo con adrenalina, en lugar de vasoconstriñirse, como la mayor parte de los vasos, se va a vasodilatar. Y esto es porque en el músculo se expresa el receptor beta 2. Beta 2, cuando se da agonismo con adrenalina, va a ocasionar vasodilatación. ¿Sale? Entonces, la circulación muscular, cuando se le da adrenalina, tiene vasodilatación, a diferencia de la mayoría de las circulaciones, donde va a haber vasoconstricción. ¿Sale? Y con esto vamos a cubrir los componentes más importantes de nuestro balance, ventilación, perfusión. Vamos a seguir con la parte del equilibrio ácido-base. Aquí vamos a mencionar algunas cosas que son de relevancia, no vamos a entrar hacia los detalles más importantes de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que si bien es relevante, no queremos ahondar en gran parte en medida de esto. Vamos a recordar que nosotros vamos a tener dos componentes importantes de nuestra ecuación de equilibrio ácido-base, un componente pulmonar que va a estar dado por el CO2 y un componente metabólico o renal que va a estar dado por el bicarbonato. Entonces, la regulación del CO2 va a estar dada sobre todo por el pulmón, mientras que la regulación de bicarbonato va a estar dada sobre todo por el riñón, ¿sale? Recordemos que algo que va a ocurrir de manera muy importante con este componente respiratorio y con este componente renal es que van a darse a diferentes niveles, ¿sale? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con el bicarbonato? Ya vimos ahorita algunas cosas relacionadas con el CO2, ¿sale? Entonces, en el bicarbonato, nosotros vamos a poder reabsorber el bicarbonato y esta reabsorción de bicarbonato va a modificarse en condiciones de acidosis y en condiciones de alcalosis, ¿sale? La parte pulmonar va a estar moderada por el CO2, mientras que la parte renal va a estar moderada por el bicarbonato. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la regulación de bicarbonato en las diferentes partes de la nefrona? Primero, déjeme hacer un poquito más grande esto. En el túbulo contorneado proximal vamos a tener que el bicarbonato se reabsorbe por la difusión de CO2 hacia el interior de la célula, lo cual va a facilitar, catalizado por anhidrasa carbónica, que se libere bicarbonato que se va a reabsorber. Y el protón que se libera va a ser amortiguado directamente y no va a ocasionar una secreción neta de protones. Entonces, en el proximal se reabsorbe sobre todo bicarbonato. ¿Sale? Vamos a tener que otra parte de la respuesta renal ácido-base va a ser la formación de ácidos titulables. Entonces, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, en la reacción catalizada por anhidrasa carbónica se forma bicarbonato y eventualmente se secretan protones y estos protones se van a amortiguar. ¿Cómo se amortiguan estos protones que nosotros liberamos hacia la luz tubular de nuestro riñón? Pues se pueden amortiguar con dos tipos de sustancias. Se pueden amortiguar a través de fosfatos y a través de amoníaco, ¿sale? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los fosfatos aceptan un protón y forman este ácido fosfórico que tiene un pH mucho más bajo porque es un amortiguador, perdón, un pH mucho menos bajo y que se comporta como amortiguador, por lo que los fosfatos urinarios ayudan para la eliminación de protones. Mientras que otra forma en que el riñón nos ayuda a eliminar protones va a ser a través del amoníaco. El amoníaco va a reaccionar con un protón, va a formar amonio y el amonio se puede eliminar posteriormente en la orina. ¿Sale? Entonces, la regulación del ácido base va a tener diferentes puntos
que van a darse en el riñón. Por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal ya vimos que sobre todo se reabsorbe bicarbonato, ¿sale? El protón que se resulta de la reacción de anhidrasa carbónica se va a liberar a través de NH3, el cual es catalizado por angiotensina, aunque también se va a bombear a través de ATPasas de protones. En general no se secretan protones, pero sí se reabsorbe bicarbonato. Esto pasa en el proximal. ¿Qué pasa en el asa de Henle? En el asa de Henle también tenemos un intercambiador de protón-sodio y podemos sacar protones a través de una ATPasa de protones. Estos protones que se eliminan aquí se van a eliminar mediante fosfatos y se van a eliminar mediante amoníaco, ¿sale? Después, en el túbulo contorneado distal, en particular en el túbulo de conexión, tenemos las células alfa intercaladas. Las células alfa intercaladas tienen ATPasas de protones y tienen un intercambiador potasio-protón, que es insertado por aldosterona, ¿sale? Lo que van a hacer estas células alfa intercaladas es que van a sacar protones, los cuales de nuevo se van a titular con fosfatos y se van a titular con amoníaco para poder ser eliminados en la orina. Por esto es que la alcalosis inducida por contracción, que es causada por la aldosterona, se puede dar porque la aldosterona elimina protones y esta eliminación de protones y además esta activación de NH3 que es activado por angiotensina 2 favorece por un lado secreción de protones por aldosterona en las alfa intercaladas y reabsorción de bicarbonato en el proximal por angiotensina. Entonces la alcalosis por contracción se da por estos dos fenómenos y sobre todo es frecuente en los pacientes que tienen hemorragia, ¿sale? Entonces nuestro riñón va a responder a los cambios del estado ácido-base de diferentes formas. En particular, va a modificar la reabsorción de bicarbonato o va a causar la excreción de protones, mientras que nuestro pulmón lo que puede hacer es modificar esta concentración de CO2. Entonces nosotros vamos a tener trastornos ácido-base dependiendo de las alteraciones que nosotros podamos presentar y aquí se las presento en esta tablita. Acidosis respiratoria. ¿Cuál es la causa más frecuente de acidosis respiratoria o la causa fisiológica? Pues que se acumule el CO2. ¿Cuáles son las causas clínicas de que se acumule el CO2? Una baja en la ventilación alveolar, por ejemplo, en una sobredosis de drogas o en una hipoventilación. Una pérdida en la capacidad de difusión de oxígeno, como en el edema pulmonar o en la fibrosis pulmonar, o que tengamos una alteración BQ. Todo eso puede ocasionar alteraciones en la PCO2 y causar, por lo tanto, acidosis respiratoria. ¿Cómo voy a ver yo mi gasometría? Pues voy a ver mi pH bajo, voy a ver mi PCO2 alto y generalmente mi respuesta renal para contravenir la acidosis va a ser retener bicarbonato, ¿sale? Después, alcalosis respiratoria. ¿Qué voy a tener? Voy a tener una disminución de PCO2. ¿Qué puede ocasionar que se disminuya mi PCO2? Mayor ventilación alveolar, por ejemplo, una crisis de ansiedad, intoxicación por aspirina o hipoxia. ¿Cómo voy a ver mis cambios en el pH? Voy a ver un pH elevado porque es alcalosis, voy a ver mi PCO2 baja y la respuesta para disminuir el grado de alcalosis es excretar bicarbonato, es decir, reducir la reabsorción renal de bicarbonato, ¿sale? En una acidosis metabólica, esto puede ocurrir por dos razones. Por ejemplo, puede ocurrir porque esté acumulando un ácido que no tuviera antes, ¿sale? ¿Cuáles ácidos? Por ejemplo, los cetoácidos de la acidosis diabética, la acidosis láctica que ocurre durante el choque, o también la intoxicación por metanol que puede acumular ácido fórmico, o la intoxicación por etilenglicol que puede acumular ácido glicólico. ¿Qué otra cosa me puede ocasionar alcalosis metabólica? La falla renal, donde pierdo la capacidad de excretar protones. Acuérdense que los protones se excretan como fosfatos o como amonio. Y finalmente, una pérdida importante de bicarbonato causa acidosis metabólica y esto puede ocurrir durante la diarrea grave. ¿Sale? ¿Qué me puede causar alcalosis metabólica? Pues primero una intoxicación por álcalis, ¿no? O sea, que tome literal sosa cáustica, o que yo esté eliminando o perdiendo ácido, o perdiendo bases, perdón. Por ejemplo, la pérdida de protones durante el vómito grave puede ocasionar estas alteraciones. ¿Cómo voy a ver primero mi acidosis metabólica? Baja mi pH. Mi PCO2 puede que no esté cambiada,
pero muy importantemente mi bicarbonato va a estar bajo. Entonces, en la acidosis metabólica, el bicarbonato baja. La respuesta pulmonar para contravenir la acidosis metabólica puede ser hiperventilar, ¿no? Tratar de reducir la PCO2 para con ello contravenir el trastorno ácido-base que se está causando por la acidosis metabólica. En la alcalosis metabólica voy a tener una elevación del pH. Esta elevación del pH se puede presentar como un aumento en la concentración de bicarbonato y la respuesta pulmonar puede ser hipoventilar. Hipoventilo para acumular CO2 y con ello contravenir la función de acidosis que estoy teniendo, de alcalosis, perdón, que estoy teniendo en estos pacientes. Entonces, acidosis respiratoria, acumulación de PCO2. Alcalosis respiratoria, pérdida de PCO2. Acidosis metabólica, en general, pérdida de bicarbonato. Alcalosis metabólica, en general, acumulación de bicarbonato. Respuesta renal para la acidosis, generalmente va a ser retener bicarbonato. Respuesta renal para la alcalosis, en general, va a ser perder bicarbonato o no reabsorber bicarbonato. Respuesta pulmonar a la acidosis metabólica, hiperventilación. Respuesta pulmonar a la alcalosis metabólica, hipoventilación. ¿Sale? Y con esto cubrimos algunos de los conceptos más relevantes de fisiología y equilibrio ácido-base. ¿Sale? Ya nada más para terminar, vamos a mencionar los conceptos más importantes del control de la respiración. El control de la respiración es muy complejo, ¿sale? Pero nada más tenemos que recordar algunas partes importantes para que no se nos olviden. Primero, la ventilación puede tener un componente cortical, es decir, podemos nosotros volvernos conscientes de que estamos respirando y eso lo modifica. Pero en general la mayor parte de la ventilación es no cortical y es lo que establece nuestro patrón respiratorio. El centro generador de patrones respiratorios está en la formación reticular, en particular la vamos a encontrar en la médula oblongada o en el bulbo raquídeo. Tiene una porción dorsal, la cual va a estar sobre todo dedicada a la inspiración, y una porción ventral que va a estar sobre todo dedicada a la expiración. Esta porción ventral tiene tres partes, que es el complejo Bötzinger, el pre-Bötzinger y el intermedio. Este complejo pre-Bötzinger es el centro generador de patrones respiratorios y es el que va a estar relacionado con la eupnea, que es la función respiratoria normal. ¿Sale? En nuestro sistema respiratorio vamos a tener también nosotros un centro en el puente que va a tener dos núcleos importantes. En el puente caudal vamos a tener el centro apnéusico, que se va a encargar de un proceso respiratorio que se llama apneusis, que es una inspiración prolongada y sostenida. En la porción rostral del puente vamos a encontrar el centro neumotáxico, el cual va a ser el núcleo paramedial o el núcleo medial parabraquial y va a tener un papel importante en la inspiración. ¿Sale? Entonces, a pesar de que ambos son centros inspiratorios, el centro apnéusico lo que va a inducir sobre todo es apneusis, mientras que el centro neumotáxico es el que va a estar directamente involucrado con la función inspiratoria. ¿Sale? Para que nosotros podamos tener esta modulación por los núcleos centrales, tenemos que tener quimiorreceptores periféricos. Entonces, estos quimiorreceptores pueden ser periféricos o pueden ser centrales, ¿sale? ¿Qué es lo que los diferencia? Bueno, los quimiorreceptores periféricos se localizan en los cuerpos y en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. Estos son particularmente sensibles a la disminución de PCO2. Sin embargo, solamente a disminuciones de PO2, la disminución, dije PCO2, perdón, una disminución de PO2, que sobre todo es una disminución muy marcada de PO2, es decir, una hipoxia muy marcada, por debajo de 60 milímetros de mercurio. La disminución o el descenso de oxígeno va a ocasionar hiperpolarización de la célula, que eventualmente causa la entrada de calcio, y finalmente va a favorecer liberación de neurotransmisores, que va a ocasionar el potencial de acción, que últimamente va a aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué prende a los quimiorreceptores periféricos? El descenso en la concentración de oxígeno, la acidosis y la hipercapnia, es decir, el descenso del pH y el aumento de la PCO2. Eso aumenta mi frecuencia respiratoria. Pero también voy a tener yo quimiorreceptores centrales. ¿En qué se diferencian los quimiorreceptores centrales de los periféricos? En que los centrales no son sensibles a la hipoxia. Los quimiorreceptores centrales son sobre todo sensibles a la disminución del pH del líquido cefalorraquídeo. Entonces, la acumulación de PCO2 va a ocasionar disminución del pH
y esto va a hacer que se acidifique el líquido cefalorraquídeo. Esta acidificación del líquido cefalorraquídeo aumenta los disparos de las neuronas estimuladas por acidosis y por lo tanto causa un patrón inspiratorio. ¿Sale? Entonces, los quimiorreceptores periféricos se activan por hipoxia. Hace un momento dije hiperpolarización, pero lo que hay es una despolarización, ¿sale? La despolarización favorece la activación de neuronas que promueven un aumento en la frecuencia respiratoria, y entonces los quimiorreceptores periféricos se activan por hipoxia, por acidosis y por hipercapnia, o sea, por acumulación de PCO2, mientras que los quimiorreceptores centrales se acumulan sobre todo por hipercapnia, pero más que por el CO2, por la disminución del pH asociado al hipercapnia. ¿Sale? Y finalmente vamos a platicar de otros receptores que están actuando a nivel de nuestro pulmón. Tenemos receptores de estiramiento pulmonar. Estos receptores de estiramiento pulmonar van a ser lentos y van a ser rápidos. Los receptores de estiramiento pulmonar lentos lo que van a hacer es que van a generar un reflejo que se llama Herring-Brauer. ¿Qué es el reflejo de Herring-Brauer? Va a hacer que cuando yo aumento el volumen pulmonar, el nervio frénico va a inhibir la inspiración, ¿sale? Y esta inhibición de la inspiración va a ser un mecanismo protector del pulmón. Entonces, el reflejo de Herring-Brauer lo que causa es que la distensión pulmonar inhibe la inspiración, ¿sale? Vean, aquí tenemos nuestro ejemplo, y entonces vamos a tener que conforme nosotros aumentamos el volumen pulmonar, se va a inhibir la actividad deferente del nervio frénico, ¿sale? Lo cual disminuye la capacidad inspiratoria. Entonces, el reflejo de Herring-Brauer es un aumento importante del volumen pulmonar, inhibe al nervio frénico, lo cual inhibe la inspiración. También tenemos receptores de estiramiento rápidos que sobre todo son activados por irritantes, ¿sale? Y pueden causar broncoconstricción en algunas enfermedades reactivas. Finalmente vamos a tener fibra C en nuestro pulmón, y estas fibras C pues son no mielinizadas. Sobre todo son fibras que se expresan a nivel yuxtacapilar y son receptores J. Estos receptores J se activan sobre todo en condiciones de congestión pulmonar, por ejemplo, durante la insuficiencia cardíaca, y van a ocasionar una respiración muy superficial, que es característica de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Con esto cubrimos los conceptos más importantes de fisiología pulmonar y un repaso global que espero les sea muy útil para quedarse con los conceptos más importantes del tema. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.